Capítulo 3. Una cultura de fidelidad. La cultura puede ser definida en términos sencillos como la manera y la forma en la que pensamos y hacemos las cosas en este lugar. La cultura de una iglesia es una fuerza muy poderosa. Una iglesia puede tener tanto una cultura de lealtad como una de deslealtad. Al visitar diferentes iglesias he notado un clima prevaleciente, ya sea de lealtad o de traición. Recuerdo una vez que estuve en Sudáfrica para ministrar e interactué con muchos pastores, asistentes y líderes. Por medio de mis interacciones con ellos, noté cierta reverencia y amor genuino que todos los asociados parecían tener por su pastor principal. Nunca hubo ningún comentario sarcástico de nadie. Ellos parecían amar y respetar a su pastor sinceramente. Aquella iglesia tenía una cultura de deslealtad. También recuerdo haber estado en otra iglesia donde el contraste era evidente. Me encontré con pastores asistentes quienes no dudaban en hacer comentarios sarcásticos a espaldas de su pastor principal. Parecían pensar que estaban ganando mi simpatía cuando aplaudían diferentes aspectos de mi iglesia, mientras daban una imagen desfavorable de su propia iglesia. Tengo presente que uno de los pastores dijo: Me gusta el edificio de tu iglesia. Es simple y práctico. Y continuó. Tú conoces a nuestro hombre. Se refería a su pastor principal. Hemos estado con este costoso proyecto de construcción durante muchos años, y no hemos llegado a ninguna parte. Yo simplemente lo miré con asombro. Como puedes ver, con este comentario, este pastor había ridiculizado a su pastor y su forma de dirigir la iglesia frente a mí, un extraño. Asimismo, recuerdo otra ocasión cuando estaba oficiando la boda de un miembro de la iglesia. La novia era de mi iglesia y el novio de otra iglesia. Yo le había pedido a mi copastor que oficiara la ceremonia nupcial para que yo pudiera predicar. Después del servicio, cierto pastor que pertenecía a la iglesia del novio se acercó a mí y dijo: Me da mucho gusto conocerlo, me gusta su estilo. Y añadió: Estoy contento de conocer a un obispo que permite a sus copastores participar en la ceremonia. En nuestra iglesia las cosas son diferentes. El obispo no habría permitido a nadie desempeñar un papel prominente. Lo escuché sin decir nada. Pensé: este hombre piensa que me está halagando haciendo comentarios cínicos acerca de su obispo. Sin embargo, él era rebelde. Me dije: este es un rebelde en potencia. Y de hecho, un año después, este pastor se rebeló en contra de su obispo. Estoy hablando de una cultura de deslealtad. Una cultura se puede definir sencillamente como la manera en la que pensamos y la forma en la que hacemos las cosas en este lugar. La cultura de una iglesia es simplemente el conjunto de costumbres y valores específicos a los que los miembros están acostumbrados. La cultura de una iglesia es una fuerza muy poderosa. Es posible que tú no estés consciente de esto, pero es real. Necesitas desarrollar una buena cultura de fidelidad, confianza y lealtad. Aún en el mundo de los negocios, la cultura de una compañía determina qué tan exitosa es. En mi iglesia, gradualmente, hemos desarrollado lo que yo llamo una cultura de lealtad. Es inaceptable hablar negativamente de cualquier ministro. Yo mismo no hago comentarios mordaces a espaldas de mis amigos y pastores. Si tengo algo que decir, normalmente solo lo digo. Las personas perciben la lealtad. Los miembros de la iglesia Capilla El Faro te considerarían rebelde si empezaras a hablar de cierta manera. Un hermano que venía de una iglesia cuya cultura de lealtad no estaba tan desarrollada, dijo: Tu iglesia es hermética. Lo que él estaba tratando de decir era que había encontrado nuestra cultura impermeable a las pláticas maliciosas de cualquier tipo. Como resultado, las murmuraciones por debajo del agua y las personas descontentas no tienen la libertad de convivir en nuestro ambiente. 5 claves para una cultura de lealtad. 1. El viento del norte. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Proverbios 25-23. La primera clave para desarrollar una cultura de lealtad posiblemente sea una sorpresa para muchos. Es lo que llamo la clave del viento del norte. La Biblia dice que el viento del norte ahuyenta la lluvia. Una tormenta poderosa es alejada por un fuerte viento.
De la misma manera, el poder de las lenguas detractoras puede ser neutralizado por ciertas expresiones faciales. Tu cara es el viento del norte. Solo muéstrale a la persona, mediante la expresión de tu cara, que no estás interesado en su conversación. De acuerdo con la Biblia, tu actitud desagradable es lo suficientemente fuerte para disuadir de sus propósitos a los elementos ingobernables y rebeldes. Las personas entenderán gradualmente que la gente desleal no es bienvenida en ese lugar. Un día, cierta jovencita vino a ver a uno de mis copastores. Ella pensó erróneamente que estaba elogiándolo cuando dijo: ¡Qué accesible es usted! Ella continuó: Si no fuera por usted, ya me habría ido de esta iglesia. Mi pastor asociado me dijo: Tan pronto como hizo este comentario, torcí la cara. En otras palabras, esta jovencita estaba diciendo que yo no era un pastor lo suficientemente simpático y que la única razón que podía tener para seguir siendo miembro de la iglesia era la presencia de mi asociado. Sin embargo, la expresión en el rostro de mi pastor asociado fue suficiente para disipar cualquier futura discusión traicionera. Como puedes ver, el pastor pudo haber pensado que él estaba muy ungido y que por esta razón este miembro de la iglesia le dijo tal cosa, pero habría sido un error. Los pastores asistentes no deben ser engañados por la tentación de ser desleales. El diablo a menudo usa gente común para hacerlos caer en la tentación. Las mujeres en Israel cantaron: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto no era verdad. David había matado solamente a Goliat y no a 10.000 filisteos. No seas engañado por palabras vacías que vienen de cristianos inmaduros. A menudo el pastor asistente parece ser más amigable que el pastor principal. Esto es porque el líder puede tener ciertas responsabilidades que son para el beneficio de toda la iglesia. El pastor asistente puede estar encargado de manejar las necesidades menos importantes de la iglesia. Por lo tanto, parece estar más cercano y ser más accesible. Algunos copastores pueden ser engañados al pensar que la congregación los prefiere más que al ministro principal. Un asistente leal debe aprender a alejar toda lengua detractora y toda crítica contra el pastor principal. Su rostro me asustó. Hace muchos años asistí a una reunión de un grupo de la iglesia a la que yo pertenecía. Al finalizar el servicio, el pastor decidió levantar una segunda ofrenda. Cuando lo anunció, yo inmediatamente volteé a la persona que estaba sentada a mi lado y murmuré: ¿Por qué levanta una segunda ofrenda? No es necesario. Ella no dijo nada, pero me miró de una manera que nunca olvidaré. De repente, mi corazón me redarguyó y me di cuenta de que había hecho mal. Me sentí bastante mal por haberme quejado, aun cuando esto no fue del conocimiento del pastor. Y el rostro airado ahuyenta la lengua detractora. Proverbios 25:23. 2. La clave de la poda constante. Para tener una cultura de lealtad, debemos constantemente podar la iglesia de los elementos desleales que se encuentren entre nosotros. Yo creo que nadie debe estar en una iglesia cuando no quiera estar ahí. Descubrí que si alguien manifiesta su deseo de renunciar, es mejor para esa persona no quedarse, sino salir inmediatamente. Esto es porque su corazón ya no está en la iglesia. Quita a las personas desleales rápidamente. Yo aprendí esto a través de una dura experiencia cuando animé a un pastor rebelde a que se quedara, después de que había manifestado su deseo de irse. Los meses extras que él permaneció en la iglesia no valieron la pena por los problemas que trajeron. Ahora tengo una política diferente. Si expresas tu deseo de irte, tendrás que hacerlo inmediatamente. Aun si cambias de opinión, es demasiado tarde. La razón de esto es muy simple. Un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5:6. Un empleado que está en desacuerdo contamina a los otros con su actitud de descontento. Después de que Judas renunció al ministerio de Jesús, él le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Juan 13:27. El pastor de una iglesia grande describió cuántas experiencias malas tuvo por haber retenido a un pastor que no quería quedarse. Las personas que no quieren estar contigo deben irse y deben hacerlo lo más pronto posible. Tan simple como eso. Algunos pastores son tan blandos que no quitan abiertamente a los elementos rebeldes.
Recuerdo el testimonio de un pastor que se graduó de la escuela bíblica de una iglesia que tenía una cultura desleal. Él dijo: Era obvio que el decano y los maestros de esta escuela bíblica tenían poca confianza en su propia iglesia. Raras veces podían encontrar algo positivo que decir acerca de su iglesia. Este pastor dijo algo que encontré sorprendente. Siempre que necesitaban un ejemplo para ilustrar un punto negativo, escogían su propia iglesia como ejemplo. Él continuó: Una vez, cuando estábamos estudiando administración y liderazgo, el maestro dijo: Miren, esta iglesia, y su pastor por supuesto, es ejemplo de una iglesia con una administración deficiente y con mala dirección. ¿Qué crees que los estudiantes pensaban del pastor principal cuando enseñaba en la escuela bíblica? Tales personas necesitan ser eliminadas del sistema. No permitas que ningún líder contamine a tus preciosas ovejas. 3. Crea fuego. A veces es necesario crear condiciones que expongan a los elementos desleales dentro del equipo. Y una víbora, huyendo del calor. Hechos 28:3. Cuando Pablo llegó a la isla de Malta, la población local amablemente encendió fuego para él y sus compañeros. Pablo juntó algunas ramas y las echó al fuego. Una de las ramas era una serpiente. De repente una serpiente viperina, que por cierto es una de las especies más peligrosas de víboras, salió del fuego y se prendió de la mano de Pablo. Una de las ramas era una serpiente. El fuego la expuso. Antes de ser sometidas al fuego, algunas serpientes pueden aparentar ser ramas ordinarias. ¿De qué clase de fuego estoy hablando? El fuego del tiempo es un ejemplo de algo que expone la naturaleza semejante a la de las víboras que algunas personas tienen. Los tiempos difíciles y los apuros también revelan la verdadera naturaleza de la gente. Por lo tanto, allanar el camino que los ministros tienen que recorrer no siempre ayuda a probar sus corazones. Jesús sufrió en el ministerio por gente mala que estaba alrededor de él. También nosotros debemos sufrir. El sufrimiento expone la verdadera naturaleza de las personas. No te sientas presionado para promover a las personas. No te apresures a promover a las personas. Si se rebelan porque no han sido promovidas, se rebelarán aun si son promovidas. Si no me crees, haz la prueba. He llegado a la conclusión de que la rebelión viene del corazón. Si una persona ha de causar problemas, no habrá cantidad de dinero, ni condiciones de servicio atractivas que lo impidan. Transfiérelas y ve lo que pasa. Uno de los fuegos que exponen a las serpientes dentro de una denominación grande es el fuego de la transferencia. Cuando existe la posibilidad de ser transferidos, numerosos pastores se rebelan en contra de la autoridad. ¿Por qué habrías de rebelarte en contra de tu transferencia? Obedeciste el llamado de Dios con la condición de que vivirías en una ciudad próspera. La reacción de una persona al ser transferida nos dice mucho acerca de su carácter. 4. Trabaja solo con personas dispuestas. Asegúrate de no tener a tu alrededor personas que no estén dispuestas, atrapadas. Propíciales constantemente el camino para que se vayan si quieren hacerlo. Algo que no debes tener es a alguien que le gustaría irse, pero por razones financieras o de otro tipo, se siente atrapado dentro de tu organización. El corazón de alguien así ya no está contigo, puede convertirse en traidor. Facilita el camino para que tal persona se vaya pacíficamente. No hay nada como trabajar con una persona dispuesta y feliz, porque si primero hay la voluntad dispuesta, 2 Corintios 8:12. En lo que a mí respecta, decidí colaborar con la salida de cualquier persona no dispuesta que quiera irse, porque ayudándola también estaré ayudándome a mí mismo. 5. Enseña en contra de la deslealtad. La enseñanza constante sobre el tema de la lealtad y la deslealtad es muy importante. La mayoría de las personas ignoran el desarrollo del proceso de la deslealtad. En otras palabras, muchos rebeldes no están conscientes de lo que están haciendo. La educación constante prevendrá que las personas se involucren inconscientemente en actividades traicioneras. Cualquier persona que quiera construir una gran iglesia debe constantemente enseñar sobre fidelidad y lealtad. Nadie nace con la fidelidad y la lealtad escrita en la frente. Todo ministro tendrá su porción de tentaciones de convertirse en desleal.
Tus líderes desarrollarán una cultura de lealtad a medida que constantemente enseñes acerca de esta.